Recordemos que esto es una rebelión de las clases medias, no solamente los más pobres y los más vulnerables. Buena parte de lo que él anuncia es un traspaso de recursos menores, pero recursos directos, aparte de esas capas medias. Veremos si eso satisface las demandas que son ambiciosas, que es el fin del abuso, por un lado, de un consumidores furiosos por las tasas de interés, por, en fin, el precio de las universidades, el precio de la energía, el precio de la electricidad. Y después veremos también si la demanda de mayor justicia social corresponde solamente a un problema de bonificaciones, traspaso de recursos. Hay también un tema con los ultra ricos. Recordemos que Chile es la sociedad y la economía más desigual de América Latina. Una de las 10 más desiguales del mundo. En el continente más desigual. Entonces, con tal obscenidad de riqueza, con tantos años que se le dijo a los chilenos que trabajar más significaba ganar más, en que se les dijo que si trabajaban mucho, el paraíso estaba ahí, de que el sueño americano a la chilena existía. Y fue un infierno. Yo soy muy duro porque fui candidato presidencial antisistema muy duramente muchas veces. Quiero ser prudente. La economía chilena es completamente distinta a la argentina. Estamos desindustrializándonos, somos una matriz exportadora salvaje, con más de 50 tratados de libre comercio y vendemos 3 productos: cobre, madera, salmón, lo que da, con poco valor agregado, malos ingresos. En esos malos ingresos, al lado de eso hay un Estado jibarizado, achicado, que no tiene una carga de derechos. Por eso nuestra deuda pública es tan baja. Pero hay un secreto, como este modelo chileno, es la deuda privada. La deuda privada. En torno a 2 fenómenos: los bancos, que todos conocemos, y algo que Argentina está empezando a probar como veneno, y lo digo prudentemente. Los créditos para pobres. Son las multitiendas, lo que ustedes conocen como Falabella, Cencosud, que venden aparentemente ropa, pero en realidad son prestamistas, son financieros que no consolidan su deuda, vale decir, no la informan. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo chileno es una economía, ya dije, abierta, privatizada, lo que más se pudo, incluso el agua está privatizada en Chile, y al lado de eso un Estado con muy pocos deberes. Marco, recién mostrábamos datos de el endeudamiento de los estudiantes, por ejemplo. Es un gran ejemplo. Pero hay también gente que se ha endeudado, hoy te escuchaba en una radio, para comer. Es así de complejo. Recuerda tú que como los ingresos son bajos, las pensiones son bajas, el subsidio es al individuo y no a la oferta, no a las instituciones. O sea, a ti, si eres suficientemente pobre, tienes que competir, como esa película Los Juegos del Hambre. Hay que competir para demostrar tu pobreza. Calificas con un puntaje, si no lo tienes, y esa es la clase media que era pobre. Y quiero ser prudente porque ese modelo, esta idea de ser el mejor alumno de América Latina y escaparse de América Latina, escaparse de ustedes también, de Brasil y Argentina, que no terminaban de decidir su estrategia. Chile decidió la suya, se fue a Asia, empezó a vender muy rápidamente, a abrir su economía, a acceder a bienes de consumo y arrancar de América Latina y ser un poco este mejor alumno. Al lado de eso, lo que hizo fue sacrificar esto, por ejemplo, el derecho a la educación, que no es un derecho en Chile, no está garantizado. La salud tampoco. Y tenemos las universidades públicas más caras del mundo si tú consideras el PIB per cápita. Lo mismo con la salud. Esta economía que privilegia la libertad de elegir, vale decir... Detengámonos en la salud un segundo. Hay un fenómeno que en la Argentina cuesta mucho explicar, pero que en Chile existe, que es el turismo sanitario. ¿Van de un lugar al otro a operarse, por ejemplo, porque es más barato? Claro, de nuevo. Como el subsidio no es al hospital, porque la institución, eso es lo que hizo Pinochet con los Chicago Boys, que esta escuela económica ultraliberal. Planteó que en el fondo el individuo, cuando elige, es sano, es higiénico, es libre y por tanto sabe lo que necesita. No financiemos ni hospitales ni universidades porque todas pierden la plata. Como el subsidio es a la persona, y esto es muy importante para entender el problema de Chile, el problema de la centroizquierda chilena, es muy difícil entonces, si funciona así, que se fortalezca el aparato público. Si tú enfermo eliges, da lo mismo si te operas en una clínica privada o pública, porque el dinero va donde tú elegiste operarte. Por tanto, el servicio público compite con los privados con más deberes que el privado. Y siempre el privado va a ganar. Está bien, pero en muchos casos no hay para operarse. En muchos casos terminan sin el acceso a la salud. Por lo mismo, porque es un círculo vicioso. Si no subsidias, si no creas un aparato estatal más grande, y por tanto tomas riesgo económico. Por ejemplo, yo creo que Chile debe avanzar hacia una deuda pública de manera prudente, puede ser más ancha, más amplia. No para gasto corriente, pero para inversiones de largo plazo. Eso no se ha querido hacer por ortodoxia. Por un consenso, y digámoslo con todas sus letras, de toda la clase política, salvo unos pocos, que discrepamos de esta ortodoxia neoliberal, que Marco, supone regla fiscal. Salgamos de la explicación, que me parece es súper rico, pero quiero tu reacción como joven exiliado también, cuando ves estas imágenes que estábamos viendo recién de cómo se llevan militares a gente... Bueno, esta es directamente... Esta es estremecedora. No sé si la viste ya. La vi. Es alguien que se cae de una camioneta de los militares
¿Qué weá está pasando? Se escucha un tiro y luego viene alguien, Éntrate. dos de los militares, y lo rematan en el piso. ¿Volvió el terrorismo de Estado a Chile, Marco? Para los que somos mayores, yo estoy intermedio, pero para mi madre estas son imágenes intolerables. Para nosotros son inquietantes y para los jóvenes no les significa lo que a mí me significa. Yo tengo la edad del golpe de Estado. Tengo exactamente la edad del golpe de Estado, 46 años. Los militares en las calles son un símbolo muy fuerte para buena parte de Chile, pero para estos jóvenes también, que son hijos de una clase media empobrecida, que fueron educados a partir de la democracia, hijos de la democracia. Como lo han dicho hoy muy bien y lo hemos dicho muchos, este aumento del precio del metro de 30 pesos no es lo relevante, no es mucho más que la inflación. Son 30 años de abusos. Y para ellos, los militares no son inquietantes como para nosotros son inquietantes. Sabemos la capacidad, la crueldad que puede tener un militar a cargo del orden público dentro de un país. Lo sabemos, lo hemos estudiado. Ellos son más temerarios. También tienen un encanto y por eso es que los adultos están con los estudiantes hoy día. Entienden perfectamente de lo que se trata. Del fin, como te decía, de una enorme falta de respeto, de un insulto a la inteligencia. Hoy habló acá el candidato a vicepresidente del actual presidente Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, habló de una conspiración cubano-venezolana en Chile. ¿Vos crees que puede haber algo de eso? Bueno, matar al mensajero para esconder los fracasos de las políticas de derecha es bien increíble. Yo una pregunta, no quiero polemizar ni por ningún motivo inmiscuirme en política interna, pero este entrevistado defendió a Piñera. Sí, le mandaron saludos, porque lo que impresiona mucho es cómo no se sabe. Son además muy malos amigos entre ellos. Porque entre Lenín Moreno y Sebastián Piñera, a quien yo no aspiro a criticar duramente desde Argentina, pero debo decir, habiéndome retirado de la política contingente, que merece hoy día una crítica muy severa. Son 15 muertos. Es una historia... 17, hubo dos últimos hasta última hora de la tarde. Es la secuencia más absurda que uno haya escuchado. Un aumento del metro, como te decía, de 30 pesos, en uno de los metros más caros de América Latina. Al día siguiente, una represión policial inédita. Mucha violencia también, que quiero decir que hay que condenar. También hay mucha violencia. Y al día siguiente, estado de emergencia, vale decir, militarizar las ciudades. En la noche, toque de queda, vale decir, prohibición de salir. Y los mismos jóvenes volvieron a desafiar ambas medidas. Por eso, ¿puede volver a gobernar Piñera? ¿Puede restablecer cierto orden con estas medidas? Vuelvo a la primera pregunta. Que somos una institucionalidad muy robusta, muy monárquica. Nosotros no tenemos vicepresidente ni federalismo. Esto depende de la figura. O cae el presidente y hay un gran trauma en Chile producto del golpe de Estado. El último presidente que cayó, Salvador Allende, nos significó 17 años de oscuridad. Yo diría que mi impresión es que a pesar de su anuncio, y vamos a ver cómo los digiere mañana la clase media y los más pobres, me da la impresión que es muy difícil su renuncia. No es un sistema elástico. Un sistema además muy traumatizado por nuestra historia. Qué peligroso. Por tanto, vamos a tener, a mi juicio, un árbitro fatigado que ha decidido pelearse con el equipo, con las barras, con la policía, que está simplemente gritando y pidiendo finalmente orden, que es su gran promesa, orden social. Que se confronta en un plebiscito respecto a la justicia social. Y esta economía tan distinta, tan agresiva en lo comercial y en la exportación, tan difícil de producir ingresos altos, requiere de un brazo, de un ogro filantrópico que es el Estado. Pero ese ogro filantrópico no va a tener en los próximos 10 años grandes noticias. Chile no va a volver a crecer más allá de 3 puntos, está creciendo hoy día en 2 puntos y tanto. Marco, una economía que va a vivir tasas de mediocridad por muchísimas razones, entre otras, porque somos una economía que apostó a la apertura económica. Y cuando apuestas de esa manera tan salvaje, sin proteger tu propia industria y tu propio consumo, estás en fondo dispuesto a todos los resfríos del planeta. Y todo indica que el mundo, dicho por el FMI, que América Latina está siendo severamente castigado por todos los agentes económicos, como un continente, hoy día, quizás el más mal alumno del mundo, incluso después de África y de Asia. Una última, el contagio que está dándose entre las protestas en los distintos países, realmente como parangón solo se me ocurre la primavera árabe, ¿no? Ecuador, ahora Chile, antes Perú, donde hubo una inestabilidad política tremenda y donde también el Fondo Monetario hace 5 años nada más estaba haciendo su asamblea anual y poniéndolo como recontra ejemplo para el resto de la región. Y bueno, también el resto de los países de derecha temblequeantes, de los gobiernos de derecha en países como Argentina, como Brasil, en pisos de popularidad. ¿Este contagio es un fenómeno nuevo? ¿Cómo lo explicás? ¿A qué se debe? ¿Es el Fondo Monetario de vuelta en la región? ¿Qué es? Yo creo una falta de empatía gigante de los presidentes de derecha en América Latina con sus pueblos. No conocen sus sociedades. Creen que la economía, si no es moral, está bien. Para nosotros la economía sin moral es matemática. Esto es una total desconexión de lo que viven los pueblos. Toman unas calculadoras, unos cálculos y se olvidan que hay un detalle. Como dice un presidente mexicano actual, primero los pobres por el bien de todos. Esa máxima no la asimilan.
Después creo que hay un contexto de democracias liberales representativas muy fatigadas. Creo que hay que acostumbrarse a democracias cada día más tristes. Probablemente la Argentina es de las más vivas, ¿eh? La nuestra es de una gran anemia. 50% de abstención sistemáticamente. Y lo digo responsablemente porque yo fui candidato presidencial. Bueno, quizás acá es lo que explica la elección y esa movilización que tiene el argentino en general es lo que explica que no esté pasando esto, ¿no? Y de repente voy a arriesgar una hipótesis, pero no quiero hablar de Argentina porque hay elecciones muy pronto y quiero ser prudente. Pero en sociedades donde hay más debate, de lo que usted a veces se llama la grieta, que aquí es un término negativo, pero donde hay más contradicción, probablemente también hay más capacidad de convivir en la diferencia. La válvula de escape. Como en Chile, todos los medios de comunicación son de nuestros amigos los bancos. Sí. Son del sistema financiero o de la Iglesia Católica, que hasta hace poco prohibía hablar de preservativo en televisión. Te quiero decir que Chile, además de tener 4.000 kilómetros de cordillera y ser una pseudo isla, acreciente su condición de isla, en tanto está completamente secuestrada en términos del debate. Esta entrevista es imposible en Chile. A los 2 minutos vas a tener un auspicio de un fondo de pensión o de un banco. Pero el periodista, no todos, muchísimas veces tiene doble ingreso y trabaja para los bancos. Y por tanto una entrevista que puede ser de reflexión con el derecho de un candidato o un ex candidato o un político a equivocarse, se transforma en una pasión por defender este sistema y acusarnos a todos de castrochavista. Lo que estamos pidiendo en Chile es simplemente un país normal, sentido común, que el que trabaja tenga derecho al ocio, que el que sea libre requiere cierta dignidad, no se es libre con una pensión de miseria, no se es libre. Y esa discusión es la que creo que el progresismo en América Latina va ganando, pero en Chile la hemos perdido en esta famosa Corea del Norte del capitalismo, somos minoría. Este movimiento es de consumidores furiosos, está por verse. Si después de este movimiento emerge un proyecto progresista robusto. Ojalá sea así. Lo veremos. Ojalá sea así, Marco. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y buenas noches. No es tan común esto tampoco acá en Argentina, ¿eh? Fue la monocromía de estos últimos años bastante severa también. Aquí me reservo, a punto de haber elecciones, seré extremadamente prudente. Muchas gracias por Eso venir. sí, espero que vengan vientos progresistas.